hierba. Vamos a orar primeramente para poner esta poderosa palabra en las manos del Señor para que Él la haga germinar donde Él quiera. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote gracias, Dios mío. Por tanto, tu palabra dice, Señor, que el que creyere en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor amado, tu palabra también dice que nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Te rogamos, Padre, que a través de tu palabra tú toques nuestras vidas, prepares la tierra de nuestros corazones y siembres la semilla profundamente. Conforme a tu decreto santo, tú cambies, tú salves, tú transformes, tú libertes. Y que tú me uses, Señor, una vez más para tu gloria, Dios mío. Que seas tú, Espíritu de Dios, guiando mi mente, guiando mi corazón para decir toda tu palabra conforme a tu deseo. Y que mis hermanos sean receptivos y la tomen como es tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hermanos, rápidamente ahí en su Biblia, si no trajo su Biblia, va a estar puesto en la pantalla. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Iglesia, hoy continuaremos hablando de esta poderosa carta a los Corintios. Ustedes saben que hemos estado ya por tiempo, empezamos en el capítulo 1, y hemos estado por tiempo predicando esta palabra, esta carta de corrección que nos alimenta, que nos fortalece, bueno, toda la palabra, ¿verdad? Pero esta carta de verdad que tiene mucho que nos ayuda a nosotros como iglesia a caminar firmes en el Señor. Esta carta trata con tantos asuntos de la vida que de verdad que cuando terminemos con los 16 capítulos seremos transformados totalmente, no seremos iguales. Esta iglesia de los Corintios recibió tanta atención de parte del apóstol Pablo, que Pablo ofrendó, hermanos, sus talentos, su tiempo, sus lágrimas en favor de ellos. Esta congregación no solo fue visitada por el apóstol Pablo 3 veces, sino que recibió sanos consejos, largas cartas e incesante oración. Recuerde que Pablo era un misionero y él se movía de un lugar a otro, de una parte a otro. Y en aquel tiempo, no es como hoy en día que nosotros podemos estar
en cualquier parte del mundo, tal vez en horas o tal vez en un par de días llegamos a la otra parte del mundo. No, en aquella época era a través de mulos, a través de caballos, a través a pie o si no en barco. Así que, hermanos, el que el apóstol Pablo haya visitado esta iglesia 3 veces quiere decir bastante. Como padre espiritual de esta iglesia local, el apóstol Pablo aconsejó a los creyentes para que supieran cómo enfrentar todas sus dificultades. Y eso es lo que está haciendo el Señor cada vez que nos reunimos el primer día de la semana. Ellos pasaban dificultades y Dios inspiró a este hombre para que ayudara a su iglesia, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia no es del pastor ni de los hermanos, la iglesia es de Cristo, Él la fundó. Ahora, no obstante, el alcance de esta Sagrada Escritura no se limita a un grupo o a un momento histórico, hermanos, no, sino que trasciende a toda la iglesia cristiana en todos los tiempos hasta que Cristo vuelva. Cada palabra que nosotros leemos en la palabra de Dios es para nosotros también. Sobre todo cuando hablamos de doctrina. Cuando hablamos de doctrina estamos hablando en el Nuevo Testamento. Todas las cartas paulinas, Pedro, todo eso, Juan, es para enseñanza de nosotros como cristianos. Fíjense cómo estaba estructurada esta iglesia. Ella estaba compuesta de cristianos judíos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, también de cristianos o de gentiles prosélitos, o sea, convertidos al judaísmo, que también en su tiempo ellos también se congregaban en los cultos de las sinagogas locales. Ellos se congregaban ahí también, esos gentiles convertidos al judaísmo. Pero también había ciudadanos bien acomodados y esclavos en extrema pobreza. Todo eso estaba allí en la iglesia. También en esa congregación incluía varias personas de diferentes naciones, lenguas, idiomas. Y estas tremendas diferencias dificultaban que la iglesia de Corintio caminara en unidad. En estos versículos que ya leímos, Pablo se propuso esta vez, hermanos, a lidiar con la enfermedad del orgullo y la arrogancia, cosa que los había afectado profundamente como iglesia. El orgullo y la arrogancia había llevado a los corintios a escoger dentro de la iglesia, hacerse grupitos, a escoger ciertos líderes y agruparse en bandos. Estaban juntos, o sea, se veía que estaban, pero realmente estaban separados en ese momento. Los seguidores de un bando decían que este bando era mejor que el otro y el otro decía, no, el mío es mejor. En realidad la iglesia estaba totalmente dividida y en consecuencia con eso comenzó a brotar sentimientos muy indebidos, sentimientos de celos, sentimientos de competencia, sentimientos de envidia, y cuando todo debería haber sido ayuda, compañerismo, unidad amorosa entre todos los hermanos. Jesús dijo muy claramente, ¿en qué conocerán que ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Si uno entra a una iglesia y no hay amor, hermano, ahí no está Dios, porque Dios es amor. Lo que hemos nosotros visto en la mayor parte de lo estudiado en esta carta es que Pablo se ha dedicado a enseñarle a los corintios, al igual que a nosotros, la iglesia de hoy, que no exaltemos la sabiduría humana. Cuidado. Usted puede saber mucho de muchas cosas,
Usted puede ser científico, usted puede, pero si usted llega a la iglesia, el Señor lo salva, usted es tan igual para Dios como uno que no haya ido ni a la escuela. La sabiduría humana es buena afuera, con tal que no vaya en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando usted llega a la iglesia, todos somos completamente iguales delante del Señor. Entonces ahí estaban, hermanos, los corintios. Nunca debemos exaltarnos. La prueba de la verdadera enseñanza del Evangelio es que si conduce a un hombre o a una mujer a vanagloriarse, esa enseñanza es falsa. Lo que causa altivez o arrogancia no es de Dios. Mi objetivo hoy es hacer con nuestro orgullo lo que Pablo hizo con el de los corintios, es decir, profundizar en el alma de cada uno de nosotros, pidiéndole al Espíritu Santo que lo haga para arrancar, hermanos, de raíz cualquier germen de orgullo o de arrogancia que nos impide llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos como sus hijos y como iglesia. La iglesia no importa lo grande que sea. Lo que importa es lo sana que sea. ¿Cómo estamos caminando nosotros realmente? Podemos estar llenos, pero si la iglesia está enferma, no vamos para ninguna parte. Y cuando hablo de enfermedad estoy hablando espiritualmente. Por eso hoy nos vamos a concentrar única y exclusivamente en el versículo 7. Lea conmigo de nuevo, por favor, el versículo 7, 1 Corintios 4, 7, que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mirando este texto en su contexto, comienza con una pregunta que tiene una respuesta fácil. Dice, porque ¿quién te distingue? Después continúa con otra pregunta que es convincente. Dice, ¿o qué tienes que hayas recibido? Y por último, una pregunta que avergüenza. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miremos la pregunta fácil. Cuando nos preguntan, ¿quién te distingue? Nuestra respuesta como creyentes debería ser, Dios por su gracia me ha distinguido. Pero lo que Pablo está preguntando en este versículo en particular, hermanos, es ¿por qué te glorías? ¿Piensas tú que estás por encima de los demás creyentes de la iglesia? ¿Qué te hace pensar que tu grupo étnico es mejor que el otro? ¿Qué te hace pensar eso? La respuesta clara y sincera sería el orgullo. Pablo no se había creado un grupo en particular. Él no vino a eso. Él vino a fundar una iglesia, no un grupo en particular. Ni Dios había concedido a ningún miembro de la iglesia de Corintio el ser superior a sus hermanos. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros, hermanos, infinidad de veces. Vamos a ser, como dicen en Puerto Rico, yo quiero ser bien sincero. Infinidad de veces vemos que aún entre nosotros los hispanos hay discriminación. Bien sea por el color de piel, por el estatus económico o social, o lo que es peor aún, por el país donde nacimos. Hermano, ¿tenemos control nosotros de eso? ¿No es Dios
no nos ha creado a todos. Nosotros no tenemos la culpa ni de dónde nacimos, ni de dónde venimos, ni siquiera de dónde vamos a morir. Todo está bajo el control de Dios. Muchas veces decimos, no, es que habla diferente. No, es que se viste diferente. No, es que su comida es diferente a la mía. La mía es mejor. Hermanos, Dios es creativo. Él hizo todo diferente. Nadie en este mundo es igual. Usted levanta la huella suya así del dedo y es diferente. Usted no ve, por eso que la policía, qué sé yo, los tribunales, todo, cuando te toman, ¿por qué te toman la huella dactilar? Precisamente por eso, porque nadie es igual a ti. Dios te hizo único. Así que es un pecado cuando nosotros como hijos de Dios hacemos diferencia entre nosotros mismos, entre las personas también de afuera de la iglesia. Empezamos a decir, no, es que esta persona, no, que esta persona de color, no, que esta persona, que los mexicanos, que los colombianos, que los venezolanos, que los... Hermanos, eso no puede existir en la boca de un creyente. No puede existir. Porque usted tuvo una diferencia con una persona o alguien le hizo mal y esa persona es de cierto país. Usted no puede decir que todos son malos porque son de ese país. No podemos decir eso. Dios creó una sola raza, la humana. Y todos somos diferentes. Pero aún más, cuando el Señor nos salva, debemos entender que somos un solo pueblo, un solo cuerpo y hijos de un solo Padre. Tenemos un solo papá, no muchos padres. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, y esa es la palabra muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 1:13 dice, ¿está Cristo dividido? Una pregunta. ¿Está Cristo dividido? Por supuesto que no. ¿Qué son Pablo y Apolos? La respuesta es simples. Ellos eran los líderes de la iglesia en ese momento, de la iglesia de Corintio. También estaba ahí Pedro, era líder de la iglesia. Ellos eran simples siervos a quienes el Señor había entregado la gran tarea de predicar a la gente la salvación de sus almas en Cristo Jesús. Eran simplemente servidores. Tenían un oficio diferente a los demás hermanos, una responsabilidad mucho más grande, pero ellos no eran para que los idolatraran, como pasa hoy en día, que a veces idolatran a los líderes de la iglesia. No puedes hacer eso. Ellos son siervos de Dios y más nada que eso. Cada miembro de la iglesia debe aprender lo que enseñan las Sagradas Escrituras, hermanos, para evitar toda división en la iglesia, adoptando una actitud totalmente humilde. Y esto nos lleva a una pregunta convincente. Del mismo versículo 7 dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? La respuesta correcta sería, no tenemos nada, Señor, excepto nuestro pecado. Pues toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo depende de Él. Dios ha provisto todo bien material, natural y espiritual a cada uno de sus hijos. Pero fíjese, vamos a ir un poquito más allá. Pero también todo bien material y natural, no espiritual, pero sí material y natural a los que no son sus hijos. ¿Cómo es eso, pastor?
Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 45. La palabra de Dios dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso se llama la gracia general de Dios. El sol sale para todos, como dice por ahí el dicho, y eso es verdad, el sol sale para todos. Pero el trato especial lo tienen sus hijos. El trato especial que Dios tiene con sus hijos es diferente al trato que Él tiene con los que no son sus hijos. Nosotros, hermanos, y me incluyo, muchas veces no reconocemos a nuestro Dios como el proveedor de todas las cosas en nuestras vidas. El orgullo nos ciega y nos hace olvidarnos de Dios, de que Él es el dador de todas las cosas. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy en día es muy común decir, no, es que yo siento. Usted no ha visto eso mucho, que la gente dice, no, es que yo siento hacer esto, es que yo siento hacer lo otro. Y si ese sentimiento está bien, Dios ha puesto sentimientos en nosotros. Eso está bien. Pero si ese sentimiento no pasa por el filtro de la palabra de Dios, cuidado. Vaya a Dios, vaya en oración, vaya en la lectura de la palabra y si contradice totalmente la palabra de Dios, seguro que no es de Dios. Es como cuando viene una joven o un joven y te dice, me quiero casar con esta muchacha o con este muchacho. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana? No, pastor, pero es una buena, muy buena persona. Hace las cosas muy bien, es muy entregado a sus estudios y esto y lo otro y lo otro. Respóndeme la pregunta que te dije, que si es cristiano o es cristiana. No es, pero se va a convertir, que te da garantía de eso. La palabra claro te dice, no hagas yugo desigual con los impíos que no conocen a Dios. Por muy bonito que sea, por muy corbatica que tenga, por muy bonito que hable, hermanos, si no es un hijo o una hija de Dios, no es para ti. Y no me venga a decir que lo que hace porque ni siquiera me pregunte, porque no lo voy a hacer, porque contradice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es clara y con eso muchas cosas. Si contradice lo que dice la palabra de Dios, entonces usted sabe y usted dice no. Ir en contra de la palabra de Dios es ir en contra de Dios. Y eso es sumamente peligroso. Mire lo que dice Jeremías 17, del 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta que hace Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el corazón es engañoso. Por eso necesito la palabra de Dios. Por eso necesito el consejo sabio de mis líderes. Y ojo, nunca por encima de la palabra de Dios, porque si mi líder está fuera de la palabra de Dios, usted tiene permiso para no obedecerle. Porque nada puede ir por encima de Dios, de su palabra. Lea conmigo la advertencia que Dios le dio a su pueblo en el pasado. ¿Recuerdan ustedes cuando
el Señor los sacó de la esclavitud en la que ellos estaban, donde vivían en Egipto. Y acuérdese, esto es un tipo de cuando nosotros venimos al Señor, estábamos esclavos en el mundo, en el pecado y haciendo toda cosa que a Dios no le agrada, y el Señor nos rescató de esa esclavitud. Mírelo aquí dramatizado en lo que sucedió en el pueblo de Dios cuando estuvo esclavo 430 años allá en esta ciudad, en este país de Egipto. Ese mismo principio, hermanos, se aplica a nosotros. Mire la advertencia que Dios le da. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 y 14, y después vamos a pasar al 17 y 18. Mire lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y ahí es la frase, ponga atención, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Fíjese cómo ya entró el orgullo. Cuando eran pobres, cuando no tenían nada, entonces ellos estaban ahí con el Señor. Pero cuando Dios los bendijo y entraron a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, y el Señor los bendijo y empezaron a tener propiedades y a tener dinero y a tener esto, dice que su corazón se enorgulleció y se olvidaron de Dios. Las riquezas, a veces, no estoy diciendo que es malo tener riquezas, no estoy diciendo eso. Lo que tú no te puedes olvidar de tu Dios, eso es lo que no puedes hacer nunca, porque de Él provee todo. Fíjate lo que dice. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Con esta palabra, hermanos, la arrogancia queda sin fruto. La arrogancia queda sin fundamento. Todo proviene de Dios y nosotros somos simplemente mayordomos de todo lo que nos da, hasta la vida que tenemos. Por eso el Señor nos dice que la administremos muy bien, que tengamos cuidado con lo que hacemos, porque ya Él nos ha comprado, somos de Él. La palabra dice que Él nos ha comprado a precio de sangre, un precio demasiado alto. Juan 3:27, Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada. Y eso nos lleva a la pregunta número 3, una pregunta que avergüenza. Si lo recibisteis, continúa diciendo el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 4. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta tercera pregunta se desprende también de la segunda. Es decir, si una persona recibe un regalo, sea espiritual o material, está obligado a dar las gracias a su Creador. Está obligado. Si Dios concede su gracia a su pueblo, entonces su pueblo se convierte en el recipiente de incontables bendiciones. Hemos recibido demasiado de parte de Dios. Demasiado. Nada más con la sola salvación, todo lo demás es añadidura. Pero solamente que Dios,
en Cristo Jesús te haya salvado, hermanos, y te haya librado de la ira venidera, de la ira de Dios, de la condenación eterna, eso es para que nosotros caminemos de rodillas el resto del tiempo que nos queda en esta tierra. Mucha gente del mundo está buscando milagros por todos lados. No que se apareció esto, que se apareció lo otro. El milagro más grande es cuando el Señor salva, pero que salva una vida completamente. La transforma, rompe las cadenas del pecado y esa persona viene al conocimiento pleno de la verdad del Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grande. Pero es lamentable, hermanos, que debemos depender de Dios. Porque si dependemos completamente de Dios, nunca diremos que los bienes que nosotros recibimos los obtenemos por nuestro propio esfuerzo. Nunca. Pero lamentablemente muchas personas comienzan bien y adoran a Dios y son agradecidos, dan a la obra de Dios, sirven en la obra de Dios, pero con el tiempo, cuando Dios los va bendiciendo mucho, se van descuidando y son engañados pensando que todo lo que tienen lo han hecho ellos por sus propias fuerzas y entonces se van relajando y se van alejando. Entonces, piensan que por sus propias fuerzas lo han hecho todo. Las consecuencias de no darle la gloria a Dios son devastadoras. Y le quiero enseñar un par de ejemplos para que usted vea en la Biblia. Uno de los ejemplos más dramáticos de orgullo antes de la destrucción lo observamos, si ustedes recuerdan, el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios, este rey, el rey en ese momento más grande de la tierra, dice que mientras él caminaba por el techo de su palacio, se dijo a sí mismo, fíjese, se dijo a sí mismo, ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense qué orgulloso. Y dice la Biblia que inmediatamente Dios proclamó juicio sobre él y fue hecho como las bestias del campo. Hasta que se arrepintió. Nabucodonosor estuvo 7 años que caminaba como un animal, comía como un animal, bebía como un animal, pensaba como un animal, hasta que Dios tuvo misericordia de él y lo restauró. Y cuando lo restauró, entonces él reconoció de dónde viene todo, de dónde venía su riqueza, de dónde venía su poder y de dónde venía su gloria. Era porque Dios se la había dado y no ningún hombre. Otra importante historia fue la del rey Usías, que fue también destruido lamentablemente por el orgullo. Usías llegó a ser el rey de Judá cuando él tenía 16 años de edad, hermanos. Y reinó, mire qué reinado tan largo, 52 años en Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que él insistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones, dice la palabra, en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Pero Usías tenía un ejército, mire toda la bendición que él tenía. Tenía un ejército entrenado de 300,000 hombres. Y dice que les suministró toda clase de armamento y armadura. También tuvo hombres
hábiles en construir máquinas para arrojar saetas y grandes piedras. Tuvo muchas victorias militares y la fama de él se corrió hasta los límites de Egipto. O sea, un hombre bien poderoso, pero porque Dios lo había hecho así. Por todas partes era famoso el nombre de Uzías. Pero la Biblia dice que en aquel tiempo su corazón se enalteció para su ruina. Segundo de Crónicas 26:16. Dice que su corazón se enalteció para su ruina. Y dice que se rebeló contra el Señor entrando. Mire lo que él hizo. Se rebeló en contra del Señor entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cosa que no le era permitida a él. Porque según la ley de Moisés, solo los sacerdotes podían quemar incienso. Azarías, el sacerdote, sabía que el rey había hecho lo prohibido. Entonces él y 80 sacerdotes más confrontaron al rey y le dijeron: no corresponde a ti, rey. No te corresponde el quemar incienso a Jehová, sino a nosotros, los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Así que sal del santuario porque has pecado y no será gloria delante de Jehová. Hermanos, y no obstante, ellos hicieron lo correcto. Ellos lo confrontaron al rey, y eso era, el rey los podía haber mandado a matar en ese momento. Pero ellos temieron más a Dios que al hombre. Y finalmente Dios recompensa siempre al que hace lo correcto. Por eso no tenga miedo en decir la verdad en ningún momento. Usted tiene la autoridad de Dios en usted. Si usted es cristiano, usted tiene autoridad. Tiene el poder del Espíritu Santo viviendo en usted. Y contra eso no hay nada. Y sigue diciendo la palabra que el rey Uzías se enojó con los sacerdotes. Y entonces él tenía, hermanos, un incensario en su mano. Y se molestó tanto en el hecho de que le habían prohibido eso, que cuando se enfureció contra los sacerdotes, dice la palabra de Dios que Jehová Dios le hizo brotar una lepra de aquí de la frente. Y viendo los sacerdotes la lepra en su frente, le hicieron salir apresuradamente del templo. Usted sabe, la lepra, hoy en día eso no es muy común. Todavía existe la lepra, es una enfermedad que se le cae la carne a la gente, se le pudre la carne. Y en aquella época no había cura ni había medicina contra eso, sino que había que sacar a esa persona del campamento, del pueblo, ponerlo aparte, hasta que esa persona moría de esa enfermedad. Entonces el rey, Dios lo castigó con esa enfermedad y lo sacaron fuera del templo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que las consecuencias para Uzías fueron devastadoras, hermanos. Uzías tuvo lepra por el resto de su vida, hasta su muerte. Y tuvo que habitar solo, aparte en una casa, fuera de su familia, fuera de todo, solito en una casa, hasta que murió. Y entonces su hijo, Jotán, tuvo que tomar el lugar de él en el palacio para gobernar. Imagínese usted, un hombre con tanta bendición, con tanto poder, y que simplemente por el orgullo, bueno, no es simple, pero es algo grande delante de Dios, pero por el orgullo lo perdió todo y murió mal. Se fue de este mundo, y a veces pasa así con muchas personas, ¿verdad? Comienzan bien, pero terminan mal. Hermanos, pidámosle a Dios que nosotros, como hemos comenzado bien, sigamos bien y terminemos. Yo entiendo que hay tropiezos en el camino. La vida cristiana no es fácil. Pero si vamos de la mano con el Señor, Él nos sostendrá hasta el último momento.
Los hijos de Dios permanecen, los verdaderos hijos de Dios permanecen hasta el final, porque están en la mano de Dios y nada los puede tumbar de la mano de Dios. Todo le iba bien a Uzías hasta que se enorgulleció. Fíjese todas las cosas que hizo Uzías, y quiero ahondar un poquito más. Uzías reconstruyó la ciudad de Lot y la devolvió a Judá. Construyó torres en Jerusalén y fortificó la ciudad. Dios le dio la victoria sobre los filisteos, los árabes, los amonitas. Los amonitas le pagaron tributo y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Pero a pesar de que hizo tanto bien y fue bendecido por Dios tanto, Uzías se enalteció en su corazón. Y las Escrituras enseñan explícitamente que su orgullo fue motivo de su ruina. Ya lo hemos visto. Ya era tarde para Uzías. Hermanos, pero no es tarde para nosotros. Podemos aprender de sus errores y podemos humillarnos delante de Dios y así evitar el castigo. Yo sé que hoy en día no se habla mucho de eso, porque hoy en día cuando tú hablas de pecado, tú hablas de juicio, pues entonces en la iglesia es como si fuera, usted ha visto un zarando, usted sabe lo que es un zarando o un cernidor, donde tú pones la arena y entonces tú le empiezas a dar así y entonces te queda solamente como que las piedritas grandes. Bueno, eso sucede cuando tú empiezas a predicar la palabra tal y cual tú la estás diciendo así. Pasa eso. Y yo sé que estos mensajes no son populares hoy en día. Hoy en día. Hace 100 años atrás, sí. Pero hoy en día no es. Y cuando la gente escucha la palabra de Dios, yo quiero estar en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la palabra de Dios? Queremos estar en el centro de la voluntad de Dios. Y precisamente, hermanos, queremos decirle la verdad, porque esa es la verdad de Dios. Y esta palabra, dice, uy, ese pastor como no. Hermanos, es que esta palabra es para mí también. O sea, la palabra de Dios es espada de dos filos. Dice la palabra en Hebreos, que penetra hasta partir el alma. Discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada corta por los dos lados, le corta a usted, me corta a mí, pero me hace bien y le hace bien a usted también. El orgullo es terrible, nos aleja de Dios. Dice la palabra que el Señor mira de lejos al orgulloso y su comunión es con el humilde. La palabra de Dios nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. El libro de Proverbios también nos enseña que hay 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 son abominación a su alma. Y una de ellas son los ojos altivos. Los ojos altivos. El orgullo puede arruinar tu hogar, destruir tus amistades. No digamos destruir la iglesia, porque la iglesia no la puede destruir nadie, porque Dios es la que la sostiene. Pero puede hacerle daño a la iglesia. Puede también destruir tu liderazgo, pero lo más importante, puede destruir tu relación con Dios. El mayor ejemplo de humildad, hermanos, en las Sagradas Escrituras, y con esto voy terminando, es el de nuestro Señor Jesucristo. Se nos instruye a seguir su ejemplo. Al igual que Jesús, hermanos, no debemos hacer nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde
cada uno de nosotros debe considerar al otro como superior a él mismo. Pastor, ¿a dónde usted sacó eso? Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice así la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey del universo, el Dios Todopoderoso, se humilló a sí mismo. ¿Cuánto no más nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos? En la iglesia de Jesucristo no cabe el orgullo, no cabe la vanagloria. Todo lo contrario. Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, hemos predicado tu santa palabra, que nos bendice, que nos endereza, que nos fortalece. Queremos ser discípulos tuyos, reales, verdaderos. Y te necesitamos, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Necesitamos tu presencia, tu guianza, tu palabra para seguir este caminar, Padre. Y para que tu iglesia florezca como tú quieres que florezca. No, Padre mío, con invenciones de hombres. Sabemos que la iglesia está separada del mundo, Señor. Y necesitamos, Padre, de todo corazón, que tú nos mantengas firmes haciendo tu santa voluntad. Que todo el que esté aquí en este momento pueda entender esta verdad grande. Tú abras el entendimiento, y aquel que todavía no te conoce, que no es salvo, Padre, que allí mismo donde está, tú obres en el poder de tu Santo Espíritu la salvación, Señor. Tráelos al conocimiento pleno de tu verdad. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todos decimos amén.